En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Mientras Trump se pelea con el Papa en redes, Hungría rompe con Orbán, con Putin y con la propia Casa Blanca. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Hungría ha votado y lo que ha decidido no es solo un relevo político, es la posible rectificación de una trayectoria que durante mucho tiempo la ha situado en una fricción constante con el núcleo estratégico de Europa. La victoria de Péter Magyar en las elecciones abre un interrogante mayor que el circunscrito a un solo cambio de gobierno, porque ¿puede un país reconfigurar su posición geopolítica después de años de deriva calculada hacia un equilibrio incómodo entre Bruselas y Moscú? Durante el largo ciclo de Viktor Orbán, Hungría no solo ha sido el alumno díscolo, ha sido un actor que ha hecho del veto una herramienta sistemática que ha convertido la necesaria unanimidad europea en una herramienta para presionar y que ha ensayado además narrativas alternativas respecto de la posición cuasi unánime de los socios de Bruselas frente al conflicto entre Ucrania y Rusia. En un contexto en el que la Unión Europea buscaba cohesión y una sola voz frente al Kremlin, Budapest ofrecía matices, bloqueos, y eso políticamente ha tenido un efecto grave, corrosivo, en el seno de la Unión Europea. Con la victoria de Magyar, lo primero que cambia es la expectativa de que Hungría deje de ser ese factor de incertidumbre estructural dentro del Consejo Europeo, la expectativa de que el veto sistemático húngaro a las medidas contra Rusia dejen de ser la constante de cada negociación. Pero no obstante, hay que seguir anclados en la prudencia, porque revertir tantos años de gobierno no es cambiar un solo discurso, es desmontar inercias administrativas, redes, dependencias económicas, porque, por ejemplo, la política energética húngara no se redefine en una sola rueda de prensa posterior a unos comicios. Las relaciones tejidas con Moscú en el ámbito del gas, del petróleo, incluso de la nuclear, responden a una estructura bien urdida que viene de décadas pasadas, pero que no se ha molestado Orbán ni lo más mínimo en cambiar, en hacer una transición como otros países de la zona sí hicieron. Pero deshacer eso, además, exige tiempo y sobre todo una voluntad sostenida, por parte de los políticos que están en el poder, pero por parte de los electores que van eligiendo en cada ciclo electoral a esos políticos. Orbán no solo gobernó, como digo, transformó el ecosistema político y administrativo, y Magyar lo que hereda ahora mismo es un Estado moldeado por su predecesor, y eso no es fácil de revertir. En el plano geopolítico, además, el impacto potencial, lo sabemos, es considerable, porque para la Unión, Hungría había pasado a ser no solo un socio incómodo, me atrevo a decir una vulnerabilidad estratégica, porque no hablamos solo de los vetos reiterados a las medidas que se tomaban por unanimidad, sino esas presuntas filtraciones a cargo del Departamento de Exteriores, fundamentalmente de húngaro, ese Szijjártó, ese ministro de Exteriores, que presuntamente habría filtrado las deliberaciones del Consejo Europeo al Kremlin, dejando expuestos todos los debates estratégicos comunitarios al principal enemigo estratégico de la Unión Europea. El daño reputacional ha sido real, las consecuencias y responsabilidades políticas no se han dirimido todavía, pero el caso es que la llegada de Magyar cambia la ecuación, aunque no borre el episodio. Ofrece una oportunidad para restablecer confianza y da la sensación de que en este asunto la confianza es un capital básico, porque sin ella es evidente que esas reuniones que buscan consensos y una sola voz para posicionarse frente al rival geoestratégico, pues con alguien en sintonía dentro de las deliberaciones, cobra una confianza que ahora mismo, con las filtraciones del Kremlin hacia el Kremlin sobre la mesa, no se tenía. Si Hungría abandona esa lógica del bloqueo sistemático, el efecto va a ser una mayor fluidez en la toma de decisiones, pero además esa victoria de Magyar es un mensaje político que el electorado húngaro, de forma contundente, 2/3 del Parlamento, del nuevo Parlamento, así lo expresan, una mayoría suficiente de la sociedad, opta por redefinir la relación con Europa.
en un momento además en el que otros movimientos euroescépticos en países de la zona observaban, y no de la zona también, con atención el caso húngaro, pues esto introduce una variable nueva. El caso es que para la Unión Europea el desafío es verdaderamente complejo a partir de ahora, porque si bien es cierto que se puede abrir una etapa política y de vocación húngara hacia Europa distinta, la Unión tiene que decidir hasta qué punto flexibiliza su postura para facilitar la transición en ese país, porque hay una serie de iniciativas en curso que pueden ayudar, si se paralizan, a reengancharse a Hungría en el proyecto europeo, o que pueden consolidar el euroescepticismo si se muestra una excesiva rigidez por parte de Bruselas a la hora de concluir con esos procesos abiertos. Que uno de los miembros más críticos dentro del seno de la Unión cambie de rumbo refuerza la narrativa de que el proyecto sigue siendo atractivo y es capaz además de corregirse desde dentro. Pero la pregunta estructural permanece sin cambios. ¿Puede la Unión Europea depender de mayorías circunstanciales electorales en Estados miembros para garantizar su coherencia geopolítica? Porque esa unanimidad obligada en política exterior sigue ahí. La incógnita húngara ahora se despeja, pero mañana podría surgir tanto en Hungría como en cualquier otro lugar. La victoria de Magyar alivia las tensiones en ese ámbito, pero no resuelve un debate sobre una reforma institucional pendiente que sigue estando sobre la mesa en Europa. La geopolítica, al final, no solo es el movimiento de los estados, es la suma, al menos en regímenes democráticos, de decisiones electorales, de equilibrios internos, de percepciones también que llegan desde fuera. Y ahora tenemos que ver si después de que Hungría haya movido ficha, Europa sabe integrar ese movimiento en una estrategia común que sea más sólida y que deje expuestas menos vulnerabilidades. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, porque sigue Pulso Geopolítico. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. Nebius Group, con sede en Ámsterdam, es una empresa tecnológica que proporciona infraestructura de inteligencia artificial. La empresa también posee Upright y Triple Ten, así como participaciones en Tolokai ClickHouse. Su sede principal se encuentra en Ámsterdam, pero cotiza en el Nasdaq. Además, cuenta también con oficinas en Israel y en Estados Unidos. La empresa fue fundada en 1989 como Yandex, por Arkady Bolov como holding de Yandex. En mayo de 2011 recaudó $1.300 millones en una oferta pública inicial en el Nasdaq. En febrero de 2022, la cotización de las acciones de la compañía en el Nasdaq se suspendieron debido a las sanciones internacionales durante la invasión rusa de Ucrania. En julio de 2024 vendió Yandex a un consorcio de inversores rusos, conservando varias empresas que operaban fuera de Rusia, y cambió su nombre a Nebius Group, que entonces se centraba en la inteligencia artificial. Por último, en octubre de 2024 sus acciones volvieron a cotizar en el Nasdaq. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Abordamos la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Europa celebra la victoria de Magyar en Hungría. Una victoria que devuelve a Hungría, dice la presidenta comunitaria, su camino hacia Europa. Para von der Leyen, con la derrota de Orbán y la victoria de Magyar, la Unión Europea se fortalece. Francia, Alemania
y Polonia también han celebrado la victoria del líder opositor húngaro, mientras que Zelensky le ha tendido la mano para reparar las maltrechas relaciones entre Hungría y Ucrania. Desde Estados Unidos, Donald Trump, el mayor aliado de Orbán a nivel internacional, aún no ha reaccionado a la victoria de Magyar, mientras que para el expresidente Obama la victoria de la oposición en Hungría es una victoria para la democracia, no solo dice en Europa, sino en todo el mundo. Entre tanto, Donald Trump amenaza con bloquear el estrecho de Hormuz. Bloqueo que comenzaría a las 4 de la tarde hora española tras fracasar las negociaciones entre Estados Unidos e Irán de este fin de semana en Islamabad. Desde Teherán amenazan con atacar cualquier buque militar que se acerque a la zona, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, habla de sinsentido y pide respetar el derecho internacional. Creo que es algo sin sentido, sin razón, y esto pues es un episodio más de toda esta deriva a la que se nos ha metido, se nos ha querido meter al mundo entero, porque desgraciadamente no solamente es en la zona de Irán donde está habiendo tantos daños y tanto sufrimiento, está el Líbano, está otros países de la zona, y por tanto dentro de esta sinrazón que supone esta guerra, pues es un paso más. Situación en el estrecho de Hormuz que dispara de nuevo el precio del petróleo. Sube hasta ahora el de referencia en Europa, el Ebre, en un 7,65%. Se colocan los $102 con 49 centavos. La OPEP publica hoy su informe mensual sobre el mercado mundial de petróleo, el primero en incluir estimaciones sobre el impacto que está teniendo en los suministros de crudo la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Hormuz. Pedro Sánchez inicia su cuarta visita oficial a China. Y lo ha hecho pidiendo al gigante asiático una mayor implicación de este país para poner fin a conflictos como los de Ucrania, Irán o Gaza. Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Porque el derecho internacional es la base de todo. Fujimori y Aliaga se disputarán la presidencia de Perú. La derechista Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular y el ultraderechista Rafael López Aliaga del Partido Renovación Popular disputarán la presidencia de Perú en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio. Comienza en Washington la reunión semestral del FMI y del Banco Mundial. Reunión en la que los ministros de Economía y gobernadores de bancos centrales evalúan la situación económica global en el contexto de la crisis de Oriente Medio y las crecientes preocupaciones porque la inflación aumente tras el aumento de los precios energéticos. El Papa inicia su viaje apostólico a África. Y lo inicia en Argel, donde ha visitado el Monumento de los Mártires y donde ha mantenido un encuentro de cortesía con el presidente de Argelia en el Palacio Presidencial. El Papa ha respondido además a Donald Trump después de que el presidente estadounidense asegurara que el pontífice es débil con el crimen y terrible en materia de política exterior. El Papa asegura que seguirá hablando sobre lo que cree que es la misión de la Iglesia. No tengo ningún temor ni a la administración Trump ni a hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio. Esto es lo que pienso, confío en la postura de la Iglesia. No somos políticos, no somos líderes que elaboren políticas exteriores ni políticas con este tipo de alcance que podríamos entender. Pero sí creo en el mensaje del Evangelio, el mensaje de los que construyen la paz y el mensaje de los pobres. Ampliamos ya todas estas informaciones internacionales, Blanca. De la noche a la mañana, la supermayoría que Orbán ostentaba en el Parlamento húngaro se ha vuelto a favor de otro candidato, el centroderechista Péter Magyar. Se ha hecho con 2/3 de la Asamblea, 138 escaños, 3 asientos más que los que tenía el partido de Orbán antes de las elecciones. El primer ministro saliente, por su lado, ha cosechado apenas 55 asientos de los 199 que tiene el órgano legislativo. Orbán entregará así su mayoría a Magyar, quien podrá legislar con la misma libertad que lo ha hecho su antecesor durante 3 lustros. Lo hará, eso sí, de un modo muy distinto. Apuesta por reformas y cambios profundos que le permitan crear una legalidad más acorde a sus objetivos, tanto nacionales como internacionales. ¿Cuáles son, Pablo Llanone? Un 80% del electorado húngaro ha acudido a la llamada de las urnas y un 53% ha dado el sí a una revolución política. Después de 16 años, Hungría, como ha anunciado el propio Magyar, cambiará radicalmente su postura internacional. Compatriotas, Hungría volverá a ser un aliado fuerte en la Unión Europea y en la OTAN.
Esta declaración de intenciones caló en el electorado cuando hace 2 años Peter Magyar apareció de la nada. Su partido, Tista, no tenía representación política, mientras Orbán contaba con una supermayoría de 135 escaños que le fue corrompiendo. En el año 2024, un caso de indultos reveló la falta de independencia del Poder Judicial. A esto se añadió la crisis inflacionaria provocada por la invasión rusa de Ucrania. La única cura realista para subsanar los efectos del conflicto era y es recibir ayudas de la Unión Europea necesarias para renovar la anquilosa de industria del país de Europa del Este, pero que Europa mantiene bloqueadas por la díscola postura de Orbán hacia Rusia. Con la llegada del proeuropeo Magyar, Bruselas podría liberar más de 6.400 millones de euros, creando así un panorama en el que la política internacional se funde con la nacional. Esta alineación de objetivos que encajan de manera armoniosa tiene bastantes ramificaciones que anticipan grandes cambios dentro del país húngaro. Para empezar, la reforma ideológica que Magyar hará en virtud de la democracia y de los valores europeos. El primer ministro electo ya ha anunciado que Hungría se unirá a la Fiscalía Europea para garantizar el funcionamiento democrático de su país. Asimismo, ya ha pedido la dimisión del fiscal general de Hungría, el presidente del Tribunal Supremo, el director de la Autoridad de Medios y otros funcionarios que, como Magyar aduce, llevan 16 años controlando las instituciones en nombre de Orbán. Estas cesiones serán la antesala de reformas legales sustanciales. Magyar limitará por vía constitucional el mandato del primer ministro a 8 años, evitando así otro gobierno de 16. Todo esto resuena en la Unión Europea, que con toda probabilidad aceptará otro de los objetivos económicos de Magyar, adoptar el euro. Acercarse a la Comunidad Europea también supondrá reforzar el vínculo con la OTAN, cuya expansión hacia el este ha sido una de las principales razones por las que Rusia ha invadido Ucrania. Consecuentemente, Magyar pondrá fin a esa complicidad que durante 16 años ha habido entre Budapest y Moscú. Como vemos, con una sola frase, esa frase de Hungría se convertirá en un aliado fuerte de la Unión Europea y la OTAN, Magyar ha resumido 2 pasos clave para la reestructuración de Hungría, y lo ha hecho en un instante que sonaba así de triunfal. De fondo, el rumor del Danubio y el majestuoso Parlamento húngaro, iluminado por las luces doradas que en esta peculiar noche de abril brillaban diferente, especialmente para aquella mayoría electoral que ha celebrado la victoria de Magyar con un sonido distinto al de Queen. El tecno himno de esa juventud que ha sido en buena parte la responsable del cambio de signo político. La derrota de Orbán abrirá un nuevo horizonte que emociona tanto que así sonaba el metro de Budapest anoche, hasta arriba de aplausos y cánticos alegres imposibles de contener. Contener ha sido también el alivio de Europa, que ha estallado en reacciones de primer ministros y presidentes que reciben a Magyar con los brazos abiertos. Pablo. El primero en mostrar su alegría ha sido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que con Magyar como primer ministro húngaro podrá recibir los 90.000 millones de euros que Orbán había bloqueado en el Parlamento de los 27. Este posiblemente el último bloqueo que el primer ministro húngaro hará, y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, lo sabe. Por eso ha celebrado que Hungría retome, ha dicho, su camino hacia Europa. La Unión, ha dicho, se fortalece. En esta línea se ha expresado también el jefe de Estado galo, Emmanuel Macron, quien ha celebrado el apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea, y el canciller alemán, también expectante, ha dicho, de cooperar con Budapest en pos de una Europa fuerte, segura y sobre todo unida. Aquí en España, Pedro Sánchez ha celebrado que ganan Europa y los valores europeos, en la línea de lo que su vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha declarado esta mañana en Onda Cero. El bloqueo a la agenda europea que se venía dando por parte del gobierno de Orbán era uno de los grandes lastres que teníamos a nivel europeo, y esto, por lo tanto, el hecho de que esto vaya a terminar con una agenda claramente europeísta del nuevo primer ministro húngaro, pues son muy buenas noticias. En que son buenas noticias para Europa coinciden el Ejecutivo y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien ha celebrado la victoria de Magyar, miembro del Partido Popular Europeo. En esta alegría no coincide el líder de Vox, Santiago Abascal, que cree que ahora Hungría ya no está a salvo de la invasión islamista, ha dicho. Solo condena la derrota de su aliado, no menciona la victoria de Magyar. Contrasta con esta actitud la primera ministra italiana Giorgia Meloni, simpatizante también de las ideas de Orbán, pero que no por ello ha dejado de felicitar al primer ministro electo. Mientras, y desde Rusia, el Kremlin ha declarado
asegurado que la derrota de Orbán solo acelerará el colapso de la Unión Europea. En 4 meses, han dicho, comprueben si tengo razón. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, hay silencio. Hoy Trump, tan madrugador como de costumbre, ha tecleado en Truth Social sobre la guerra de Irán, pero no ha dicho nada sobre la derrota de su confidente, el buen tipo, como se ha referido a él en ocasiones, de Orbán. Poco tiene que celebrar tras haber desplegado en balde sus esfuerzos para que ganase. Ni la visita de J.D. Vance, ni la participación del presidente estadounidense por llamada en un mitin político han logrado mantener al caballo de Troya trumpiano en Europa. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán celebradas este fin de semana en Islamabad han terminado sin acuerdo tras solo un día de reuniones. Según fuentes diplomáticas, el principal motivo del fracaso ha sido la falta de entendimiento en 3 cuestiones clave: el programa nuclear iraní, la reapertura del estrecho de Hormuz y el levantamiento de sanciones económicas. Eva Villanueva. Estados Unidos ha exigido limitaciones verificables al programa nuclear y de misiles de Irán, además de garantías inmediatas para la libre navegación en Hormuz. Irán ha rechazado esas condiciones, defendiendo su derecho a mantener su capacidad nuclear con fines civiles y negándose a reabrir el estrecho sin contrapartidas. En el plano económico, Teherán ha reclamado el levantamiento de sanciones y el acceso a fondos bloqueados en el extranjero. Washington, en cambio, ha condicionado cualquier alivio económico a avances previos en materia de seguridad. Las negociaciones se han desarrollado, además, en un contexto de alta tensión tras los recientes ataques cruzados entre ambas partes y sus aliados en la región, lo que ha dificultado cualquier acercamiento. Fuentes cercanas al proceso señalan que ambas delegaciones presentaron propuestas incompatibles, sin margen suficiente para un compromiso inmediato. A pesar del fracaso, ninguno de los dos países ha cerrado completamente la puerta a nuevas conversaciones, aunque por el momento no hay fecha prevista para una nueva ronda. Conversaciones fracasadas tras las cuales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el bloqueo naval del estrecho de Hormuz. El bloqueo entrará en vigor mañana a las 10. Otros países están trabajando para que Irán no pueda, pero lo que queremos hacer es, si repito, no lo necesitamos, pero lo que observamos y lo que vemos, y lo que creo que quizás sea mi idea o quizá no lo sé, pero hay muchos barcos que se dirigen hacia nuestro país para cargar petróleo y luego irse con él, así que no van a pasar por el estrecho de Hormuz. Bloqueo de Hormuz que para Enrique Navarro, analista experto en geoestrategia y defensa, no tiene ningún sentido. Ha sido una buena negociación, pero era muy difícil llegar a un acuerdo en una primera reunión con unas posturas tan distanciadas todavía. El bloqueo de Hormuz no tiene ninguna lógica cuando hasta hace 24 horas era lo más importante, era la apertura del comercio internacional, de las aguas internacionales. Trump pretende meter más presión sobre las exportaciones iraníes, pero que estas presiones luego no son tan inmediatas. Yo creo que Trump se encuentra en una situación económica compleja por los datos de inflación y necesita cuanto antes resolver este problema. La comunidad internacional también rechaza el bloqueo de Hormuz. El primer ministro británico Keir Starmer ha asegurado que el Reino Unido no se unirá a Estados Unidos en su bloqueo naval a Hormuz. Es una prioridad, dice Starmer, que el estrecho se reabra. El líder laborista asegura además que por muchas presiones que reciba el Reino Unido no se dejará arrastrar a la guerra. No está dicho en nuestro interés general. Starmer sí participará junto a Francia en una conferencia organizada para los próximos días por Macron, con los países dispuestos a contribuir a una misión multinacional pacífica que tiene como objetivo reabrir el estrecho. En un mensaje en X, Macron asegura que no se deben escatimar esfuerzos para lograr rápidamente una resolución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio a través de medios diplomáticos. El presidente francés subraya que la misión es estrictamente defensiva y que será desplegada tan pronto como la situación lo permita. Conferencia en la que no se sabe aún qué países intervendrán. Por el momento, desde nuestro país, la ministra de Defensa, Margarita Robles, califica de sin sentido el anuncio de bloqueo de Hormuz hecho por Donald Trump y pide respetar el derecho internacional.
Creo que es algo sin sentido, sin razón, y esto pues es un episodio más de toda esta deriva a la que se nos ha metido, se nos ha querido meter al mundo entero, porque desgraciadamente no solamente es en la zona de Irán donde está habiendo tantos daños y tanto sufrimiento, está el Líbano, está otros países de la zona, y por tanto dentro de esta sinrazón que supone esta guerra, pues es un paso más. Porque en la práctica, ¿qué supone el bloqueo anunciado por Donald Trump y cómo pretende llevarlo a cabo Rubén Gil? Cuando Donald Trump habla de bloquear el estrecho de Hormuz, no se refiere a cerrarlo físicamente, algo que en la práctica solo podría hacer Irán desde su costa, sino a controlar quién pasa, cómo pasa y bajo qué condiciones, en uno de los puntos más sensibles del planeta. Lo que plantea Estados Unidos es convertir el estrecho en una zona bajo supervisión militar permanente. Esto implicaría identificar todos los buques que intenten cruzar, realizar inspecciones selectivas y, llegado el caso, denegar el paso a barcos vinculados a Irán o a determinados cargamentos. De esta forma, Washington busca establecer rutas seguras para petroleros aliados, pero bajo condiciones estrictas, escoltados por buques de guerra con tránsito más lento, controlado y sujeto a autorización previa. El objetivo, por tanto, no es solo garantizar la seguridad marítima, sino ejercer presión económica directa sobre Irán, dificultar sus exportaciones, encarecer los seguros marítimos y disuadir a navieras y compradores. En la práctica se trataría de usar Hormuz como una herramienta de bloqueo económico sin declararlo formalmente. Esta amenaza tiene un efecto inmediato en los mercados, porque aunque los barcos sigan pasando, el simple aumento del riesgo provoca retrasos logísticos, primas de seguro más altas y una subida del precio del petróleo y del gas. Pero ¿cómo pretende Estados Unidos hacer efectivo ese control? La respuesta es clara: con la US Navy, mediante el despliegue de portaaviones, destructores, fragatas y buques de escolta capaces de vigilar y controlar ese tráfico marítimo. Como comandante en jefe, Trump puede ordenar ese despliegue sin necesidad de autorización previa del Congreso, al menos en una fase inicial. Además, Washington no quiere actuar en solitario. Busca implicar a aliados europeos y a países del Golfo en una operación internacional de seguridad marítima que refuerce su legitimidad y reparta el coste político. A todo ello se suma lo que se conoce como estrategia de presión gris: acciones constantes sin llegar a una guerra abierta, interceptaciones, advertencias a buques, ciberataques y demostraciones de fuerza forman parte de esa presión continua que busca desgastar sin cruzar del todo la línea del conflicto directo. El problema es que no se trata de un bloqueo limpio. Estados Unidos puede controlar el mar, pero Irán controla la costa y los accesos al estrecho. Por eso cualquier intento de bloqueo se convierte en un equilibrio extremadamente inestable. Y China mira muy preocupado todo lo que está pasando en el estrecho de Hormuz y por eso ha hecho un llamamiento a las partes para que se logre un alto el fuego que ponga fin a la guerra. En China se encuentra precisamente el presidente del gobierno, quien ha pedido al gigante asiático una mayor implicación de este país para poner fin a conflictos como los de Ucrania, Irán o Gaza. Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Porque el derecho internacional es la base de todo. Sánchez ha pedido además a China que ayude a España y a la Unión Europea a cerrar el déficit que tiene con ellos. La Unión Europea está haciendo su parte. Solo en la última década hemos firmado acuerdos comerciales con 25 países. Necesitamos que China haga lo mismo, que se abra para que Europa no tenga que cerrarse, que nos ayude a corregir el actual déficit comercial que tenemos con ella. Un déficit que no es equilibrado, que creció nuevamente un 18% solo el año pasado y que resulta insostenible para nuestras sociedades en el medio y en el largo plazo. Y es que actualmente la relación entre España y China es muy intensa, pero muy desequilibrada a favor del gigante asiático. Gemma González. La relación entre España y China es hoy intensa en lo económico, pero claramente desigual. El comercio bilateral supera ya los 58.000 millones de euros, con un fuerte desequilibrio a favor de Pekín. España importa de China unos 5 o 6 veces más de lo que exporta. En la práctica, esto significa que el mercado español depende en gran medida de productos chinos, mientras que China tiene una exposición mucho menor al mercado español. España vende principalmente alimentos, como carne de porcino, además de productos químicos y materias primas.
Sin embargo, su presencia en el mercado chino sigue siendo reducida en comparación con otros socios europeos. El déficit comercial español con China supera los 40.000 millones de euros, lo que refleja una relación estructuralmente asimétrica. En el plano político, Pekín ve a España como un socio europeo útil, pero no central. Un país considerado pragmático, relativamente abierto al diálogo y con capacidad de actuar como puente dentro de la Unión Europea. A diferencia de otras potencias europeas, Madrid mantiene un enfoque más cooperativo en su relación con China, lo que facilita el entendimiento, especialmente en materia económica. En conjunto, China percibe a España como un socio estable y útil dentro de Europa, mientras que para España, China es ya un actor clave en comercio e inversión, pero aún lejos de una relación equilibrada. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La industria de la defensa es fundamental. Sabemos siempre los avances tecnológicos han permitido superioridades y, por tanto, en esta época que vivimos no es una excepción. Es curioso que los avances científicos de hace décadas pueden sostener evoluciones de armas que permiten superioridades, que permiten marcar la diferencia. Tenemos, por ejemplo, sobre la mesa la carrera por la invisibilidad aérea, que no es ni mucho menos ciencia ficción si la enmarcamos, la contextualizamos y la entendemos. Detrás de todo ello hay doctrinas, hay cuestiones difíciles de detectar, de rastrear, de neutralizar, pero es un tema complejo que requiere una aproximación, por un lado armamentística, pero por otro científica. Y por eso creo que nadie mejor que Raúl José Martín Palma, profesor de Física Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y presidente del Grupo de Cultura de Defensa del Clúster de la Industria de Defensa, para que nos hable de ello. Raúl, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Un placer tenerte con nosotros. Al revés, el placer es mío, ya lo sabes. Vamos a empezar por partes, porque esto tiene mucho de armas, de tecnología y mucho de ciencia también. Sí. Cuando hablamos de un avión furtivo o stealth, o como queramos decirle, ¿qué significa esto en términos físicos? Bueno, claro, muchas veces desde un punto de vista periodístico, de lo que se habla es de aviones invisibles. Eso no es cierto, la palabra que has utilizado es mucho más apropiada. Los aviones son furtivos, o técnicamente serían de baja detectabilidad o baja observabilidad. Es decir, lo que uno busca es que se vea poquito. Entonces, que se vea poquito, te pongo un ejemplo. ¿Por qué se tiene que ver poquito? Bueno, pues para que cuando se detecte ese avión que está atacando ya esté demasiado cerca de su objetivo como para
tener cualquier contramedida, poder derribarlo. Si lo ponemos en números, si quieres, ahora voy a lo que me has preguntado sobre qué es lo que vemos o no podemos ver del avión. Si lo ponemos en números, ahora estamos hablando del F-35, que yo creo que todo el mundo ya conoce, ya sí. Está en los medios todos los días. Bueno, básicamente un F-35 cuando se detecta está aproximadamente a unos 20 millas náuticas, que son 30 y tantos kilómetros de su objetivo. Ahí es el momento de detectarlo. Si lo comparamos con un avión de una generación anterior, como el F-15, ese que han derribado hace poquito, el que ha salido que lo han derribado en Irán. Bueno, un F-15 se ve, ahora voy a explicar qué quiero decir con se ve, es detectado a unas 200 millas náuticas, es decir, 300 y pico kilómetros. Por lo tanto, son 10 veces más. Si lo detectas a 300 y pico kilómetros, te da tiempo pues, a intentar derribarlo, tomar alguna contramedida. Cuando ves ya el F-35 está encima, ya no hay nada que hacer. Bien, ¿qué es lo que queremos ocultar? Pues queremos ocultar muchas cosas. En primer lugar, ya lo sabemos, el intervalo visible, si quieres, de longitud de onda, lo que vemos. Los aviones ya sabemos que se pintan de colores para que no se vean. Muchas veces van oscuros porque vuelan muy alto, pues para que se confunda de alguna forma. ¿Qué queremos también enmascarar? Por ejemplo, lo que se conoce como la firma infrarroja. Ya sabemos que los aviones van propulsados por motores que emiten mucho calor. Si emiten calor, si tenemos un detector infrarrojo, lo podemos ver. Claro. Eso también lo queremos enmascarar, claro. Si queremos hacer una tecnología furtiva, queremos que no se vea el avión, tampoco el infrarrojo. Y una de las cosas más importantes, el radar. Ya sabemos desde hace mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollaron, que con un radar podemos detectar cualquier aeronave volando, bueno, no solo aeronaves, también hay de superficie, pero bueno, nos centramos en lo que estamos. Con un radar se puede detectar cualquier aeronave, en este caso, a mucha distancia. Eso es lo que se conocería como la firma radar. Pues se crean tecnologías, las tecnologías furtivas, lo que intentan es ajustar las formas de los aviones para que el reflejo, el eco del radar, se disperse de alguna forma, no rebote y llegue a su objetivo. Ya sabemos que un radar básicamente funciona enviando una señal que rebota en el objetivo y vuelve al radar. Así sabemos dónde está. Si creamos una forma que refleje la señal que llega y vaya en otra dirección, no la recibirá el radar, no lo vemos. También se utilizan materiales absorbentes de radiación. Entonces, si llega ahí y se absorbe la radiación, el eco radar no se recibe. Por lo tanto, por ahora llevamos tres cosas que se pueden esconder. No sé cuánto quieres que te detalle. Como hay muchas más. Te las cuento, no son muchas más, son muy poquitas. Son 3, que sería el visible, el infrarrojo y la señal radar. Otra de las cosas que queremos enmascarar también, la señal acústica, es decir, los aviones sabemos que hacen mucho ruido y si se vuela a velocidades supersónicas ya sabemos que el boom supersónico, ese también hay que enmascararlo y el sonido que haga. Eso sería otra de las tecnologías. Y lo último, cualquier emisión electromagnética que desprenda nuestro avión. Es decir, si un avión se está comunicando con otro avión o con un centro en tierra, se puede detectar, por lo tanto eso hay que enmascararlo. Así que la tecnología furtiva lo que hay que hacer es enmascarar todo tipo de emisión, cualquier forma de detectar un avión. A mí, de momento, Raúl, lo que me ha sorprendido, porque yo estaba centrado, desde mi ignorancia, obviamente, solamente en la firma de radar, en esa sección transversal, RCS, que bueno, es un poco lo que ha leído uno, que es lego en la materia, y que bueno, que llama la atención, ¿no? Porque ves un avión normal, cuando ves un gráfico de estos, ves un avión normal, la señal que da, y ves un furtivo o un dron, que también lo podemos mencionar después, y es tremendo cómo se ha reducido, lo cual, sin duda, contribuye a esa confusión. Efectivamente, se dice, bueno, ya que te centras en la firma radar, que yo creo que es la que más públicamente se conoce. Hay otras cosas como, por ejemplo, las famosas estelas de condensación. Cuando vemos los aviones, esa especie también de mito que hay, que nos están fumigando. Efectivamente. Bueno, eso son estelas de condensación, ¿no? Al pasar por el motor aire caliente se condensa y se forma esto. Eso también lo tienen que evitar los aviones furtivos, porque por muy furtivo que sea, si ves una rayita blanca por ahí, dices, allí está pasando algo. Pero íbamos a la sección eficaz de radar que has hablado. Pues fíjate que la sección eficaz de radar de un F-35 dicen que es comparable a un pájaro pequeñito. Es decir, tú en un radar lo que detectas es como, dice, anda, parece que hay un pajarito por allí. Tremendo. Es impresionante. Claro. Antes de entrar, mencionabas una cuestión que yo creo que hay que poner sobre la mesa, porque a veces, desde el desconocimiento, hay quien critica la inversión en ciencia básica. Y sabemos que, por lo menos la gente que la respetamos, que sin ciencia básica no puede haber luego aplicaciones, es imposible, ¿no? Y tú explicabas de dónde viene algo de este conocimiento, de esta capacidad que se tiene para intentar hacer furtivas las aeronaves. Cuéntanos. Sí, bueno, primero te voy a responder a la primera parte, voy a hacer un comentario sobre la primera parte. Mira, fíjate, cuando la primera vez
que se hizo un artículo científico sobre el láser, que en realidad no era un láser. Me refiero, se llamaba máser porque era en microondas, en la radiación microondas, pero viene a ser lo mismo, ¿no? El láser simplemente es con luz visible. Bueno, pues cuando lo evaluaron algunos científicos dijeron que esta aplicación no iba a servir absolutamente para nada, que esto era algo descabellado, que bueno, muy bien, que científicamente a lo mejor... Sí, que bueno, se le había ocurrido a un científico, por ahí un físico, por cierto, pero que esto evidentemente no iba a servir para nada en la historia. Ya lo hemos visto, el láser ahora está en todos lados, ¿no? Ya que hablas de la tecnología furtiva, curiosamente, paradójicamente, como estabas comentando, había sido un físico ruso quien primero había hecho un artículo científico diciendo que, bueno, pues cambiando la forma de lo detectado, la onda de radar podía rebotar de una forma o de otra y eso podía inducir que si tú jugabas con las geometrías se podía enmascarar de alguna forma la señal de radar. Claro, los rusos en su momento no hicieron nada o pasaron desapercibidos o nadie sumó 2 y 2 en aquel momento porque, claro, eso también es importante, no es trivial. Pero ese artículo lo tradujeron en Estados Unidos para la Fuerza Aérea, se lo leyeron allí, pues parece alguien que se dedicaba a la ciencia, sumó 2 y 2 y dijo, anda, si esto lo hacemos en un avión, pues podemos entonces conseguir que sea invisible, porque hasta ese momento se suponía que, bueno, los aviones iban a ser siempre detectados por radares, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? A alguien se le ocurrió y dijo, vamos a hacerlo. Y de hecho fueron los estadounidenses quienes primero desarrollaron la tecnología de aviones furtivos. Qué bueno. Nos explicabas geometría, por ejemplo, materiales absorbentes. ¿Qué pesaría más en la capacidad, en el resultado? ¿Qué es más importante de los dos? Básicamente la geometría, yo diría, tiene un peso más importante. Si habéis, o si tú mismo has visto, o en general yo creo que hemos visto imágenes, ¿cómo son los aviones furtivos ahora? No suelen tener colas, no tienen la deriva vertical, no existe, suelen ser muy planitos. ¿Por qué? Pues buscando eso, efectivamente, que no tengas nada realmente, ningún ángulo muy recto, no tengas nada muy perpendicular donde te pueda detectar el radar para eso precisamente, para que te vean. Por lo tanto, algo muy, muy, muy importante es la geometría. El material yo diría que es secundario. Es algo secundario porque, bueno, produce una, pero si la onda radar llega en una dirección y es reflejada en otra, en un ángulo diferente, no importa tanto el material que tengas. Esto supongo que también impone sacrificios, me refiero. Un avión de estos a lo mejor no tiene la capacidad de armamento, de carga o de alcance que de un avión diseñado de otra manera. Entonces, ¿esto lo condiciona para ciertas misiones? Pregunto. Sí, lo condiciona muchísimo. Por ejemplo, en primer lugar, hemos hablado antes del ruido que hacen, ¿no? Y también de la firma térmica. ¿Eso qué consecuencia tiene? Que los motores no pueden ser muy potentes, no pueden superar la barrera del sonido. Por lo tanto, estos aviones suelen viajar más despacito que los otros. Ya sabes, me imagino que hemos visto también todas películas del posquemador, ¿no? Cuando uno acelera mucho, que sale como unas llamas del avión. Claro, para viajar a velocidades supersónicas hay que estar quemando mucho combustible, produciendo mucho calor y se ve mucho el avión. Entonces, eso lo limita por un lado. La capacidad de carga que puede llevar también lo limita. Hemos visto que todos estos aviones furtivos llevan lo que lleven, es decir, armamento y también sistemas de detección, están guardados por dentro. Ya no van como los aviones clásicos que vemos siempre que llevan las bombas colgando o los depósitos de combustible externos. Eso ya no se lleva porque eso es más detectable. Entonces tiene que estar todo dentro de la estructura del avión, lleven lo que lleven. No se hace solo para que no se pueda ver desde fuera, sobre todo para que el radar no lo vea, porque si por muy furtivo que sea el avión, si llevas allí colgado... Te lo detectan. Un misil de estas dimensiones se ve perfectamente. Hablabas del carácter pionero de Estados Unidos en este tipo de tecnologías. Ahora mismo, sin ser exhaustivos, pero tienen el F-22, el F-35, el B-2, hablan del B-21 Raider. ¿Se coordinan estas o sea, tienen se solapan o tienen distintos nichos cada uno de estos desarrollos? Supongo que los tendrán, porque si no sería absurdo. Sí, el tronco común es el mismo, ¿no? Las geometrías que se pueden utilizar, las diferentes configuraciones para fabricar estos aviones, pero cada uno de ellos tiene un objetivo. El F-35, ya que hablabas de él, igual que el F-22, es un avión, bueno, es multipropósito, pero bueno, básicamente es un avión de ataque al suelo y también un caza. Bien utilizándose. El B-2 es un avión que, y el B-21 es un bombardero estratégico de larga distancia, es totalmente diferente. El F-35 es un caza táctico, se emplea en misiones de ataque, en acciones muy puntuales. El B-20, el B-21 se utiliza desde bases en Estados Unidos a muy larga distancia para bombardear en un punto determinado y volver. Es decir, hay un tronco común efectivamente para su desarrollo, pero todos tienen sus misiones. Claro. Y otra muy importante ahora, los que llevan la R delante son aviones de reconocimiento, que son furtivos y están sobrevolando una zona. Ahora que estamos viendo todo esto de Irán, bueno, pues antes de que se desencadenase las hostilidades, había aviones furtivos
dando vueltas de alguna forma sobre Irán, adquiriendo información. Por ejemplo, ¿cómo se sabe dónde están los centros nucleares de Irán? Bueno, pues hay aviones furtivos que tienen detectores con capacidad de ver isótopos radioactivos y saber dónde es posible que haya alguna actividad nuclear. Hemos dicho que no nos tenemos que limitar a aviones. Se habla también de drones. Claro. Washington se supone que tiene el RQ-180, ¿no? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué nos dice su existencia o su presunta existencia sobre cómo concibe Estados Unidos todo esto, ¿no? Sí. Porque al final es un espacio aéreo negado en el que quieres entrar, tienes un dron, ¿no? Efectivamente, ese es el objetivo. Claro, el RQ-170 ya estaba, se suponía que estaba todo muy verificado, y la evolución natural era el RQ-180, que ya sería pues un dron de sexta generación. No se sabía si estaba ya en vuelo, se había utilizado. Evidentemente todas estas cosas se hacen con mucha discreción, no se suele contar mucho, ¿no? Claro. Se ha visto hace poco en la base de Larisa, en Grecia, que aterrizaba un dron que tenía toda la pinta de ser el RQ-180, que Estados Unidos nunca había dicho que lo tenía. Parece ser que ha tenido algún problema en vuelo y ha aterrizado en una base aérea y había alguien allí con una cámara que hizo algunas fotos. De hecho, hay un vídeo de cómo aterriza, se puede ver, está en YouTube, está en todos los sitios, y aterrizó allí. Parece ser que ya lo están utilizando en esta campaña de Irán. Evidentemente, Estados Unidos, como siempre, como el F-117, que fue el primero que se puso en funcionamiento, nadie se enteró de su existencia hasta 10 años después, claro, o algo así, evidentemente. Raúl, entonces, yo me pregunto, ¿va a seguir siendo rentable para los ejércitos invertir en plataformas tripuladas, furtivas, si tienes drones no tripulados que puedan hacer cosas parecidas? O, claro, bueno, habrá cosas en las que no, pero, sí, pero no sé si son complementarios o competidores. El futuro, ya se está diciendo, el futuro va a ser las aeronaves no tripuladas. Finalmente acabarán siendo todo drones. ¿Por qué? En las sociedades, pues podríamos decir occidentales, en la sociedad occidental ya absorbemos muy mal la muerte de personas, el ponerse en riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se tiene que minimizar. ¿Qué es lo que se puede hacer? La tecnología lo permite, pues llevar aeronaves no tripuladas que se puedan meter en zonas de muchísimo riesgo, y lo único que podría haber es una pérdida material. Es el único riesgo que se corre. Lógicamente todo va por ahí. Claro. De hecho, ya hay especialistas en las fuerzas aéreas que dicen que estamos ya formando las últimas promociones de pilotos, porque en el futuro los pilotos van a tender a desaparecer. ¿Para qué poner en riesgo a una persona si se puede hacer perfectamente sentado en un centro de control que puede estar a 6.000 kilómetros, como ocurre en el caso de los drones de Estados Unidos? Las famosas operaciones como la que hemos visto recientemente de salvamento de un coronel, se hablarían, evidentemente, porque si no hay piloto. A mí me recuerda a la ciencia ficción, yo que tengo ya muchos años, los juegos de Ender en los años 80, o incluso más recientemente en los Guardianes de la Galaxia, que hay una civilización que lo que hace es que se mete en una cabina y lo que hace es movilizar unas naves, pero en realidad no hay nadie en esas naves. O sea, toda distancia. Efectivamente, pero claro, son cosas que hace unos poquitos años ni nos podíamos imaginar. Lo veíamos como ciencia ficción, pero ya está aquí. Al final acaba llegando, ¿no? Hay cosas de la ciencia ficción que nunca veremos seguramente, pero hay cosas que son posibles, ¿no? Hay cosas que a lo mejor físicamente son imposibles, hay cosas que se pueden hacer y es cuestión de desarrollo tecnológico simplemente, y esta es una de ellas. Estaba pensando en tu vertiente de físico y cómo te sangrarán los ojos con según qué cosas, en según qué películas. Hay cosas que sí, que son para verlas. Lo famoso de viajar más allá de la velocidad de la luz, que según la teoría de la relatividad es imposible, ¿no? Cuando dice vamos a ir a 3 veces la velocidad de la luz, digo, bueno, físicamente esto parece ser que está bastante discutido, pero bueno. Nosotros vamos a seguir en lo real, lo real es en Estados Unidos destaca, pero hay quien no quiere quedarse atrás. Claro. Tenemos una China que está rearmándose de una manera tremenda, por algo quiere disputarle la hegemonía, o se la está disputando. Se habla de un dron furtivo, CH-7, que se ha visto mucho. Quiero decir, para esa tradicional discreción que suele haber, no sé si es porque tienen algo mejor y han querido mostrar esto que sea peor, pero es un mensaje hacia Washington y otros. Claro, ¿qué es? Claro, eso es lo que a uno siempre le gustaría saber, porque ya sabes que en todas estas cosas de las tecnologías y los avances no sabemos hasta qué punto algo es real. Quieres decir que esto es verdad o que ya has llegado a igualarte con el que quieres competir e incluso lo has superado, y por eso, como dices, pues enseño una cosa que ya la tengo más vista. No sé lo que es. Lo que sí te puedo es dar los indicios.
Como hemos hablado antes, la tecnología furtiva surgió en Estados Unidos en el año 1980, básicamente ya tenían volando un avión furtivo, que fue el futuro F-117, y luego salió el B-2, que lo utilizaron ya en campaña, pues tan pronto como en la campaña de Panamá, si recuerdas, en los años 90, luego en Yugoslavia. Con la extracción de Noriega. Efectivamente, por llamarlo de alguna forma. Luego en las campañas de los Balcanes, etcétera, etcétera. Estados Unidos, ya digo, vamos a centrar aproximadamente en 1980, cuando rusos y chinos han empezado a mostrar sus desarrollos, año 2010 básicamente, y en Europa también. 30 años después. Van 30 años después, en Europa también vamos 30 años después. Todos los demás, excepto Estados Unidos, vamos 30 años después. 30 años en tecnología es infinito. Claro. Es muchísimo, 30 años en desarrollos tecnológicos, es decir, y además si uno se fija en los desarrollos que están haciendo tanto en Rusia como en otros sitios, también lo están haciendo en Corea o en China, los aviones son muy parecidos a los que tienen los estadounidenses. Son muy parecidos, parecen copias de lo que ya han hecho los Estados Unidos, diciendo, bueno, como esto lo tiene aquí debe funcionar, pero evidentemente si ellos han llegado aquí, Estados Unidos seguramente está más adelante. Ya digo, esto nunca se puede saber porque son programas muy secretos, y también es verdad que a veces se enseñan ciertos prototipos que solo se hacen para enseñarse y de alguna forma despistar. Pero ya digo, pensando en ese salto de 30 años, eso da muchas pistas, yo creo. Permíteme que siga con China, pero vamos a decir, dándole la vuelta. Estamos hablando de aeronaves que quieren ser furtivas, tal, pero China dice haber desarrollado un radar cuántico capaz de detectar aeronaves furtivas, y no solo, también trabaja en lo que llama satélites de radar biestático, con satélites en paralelo y tal. Sí. Esto supondría, no sé qué se conoce, porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, son todo lucubraciones, pero si funcionaran, sería un problema para los stealth. Claro, evidentemente. Bueno, pero esto en cualquier desarrollo tecnológico y sobre todo en cualquier desarrollo militar siempre pasa lo mismo, ¿no? Tenemos un avance en la tecnología, digamos, de evasión de la señal, y luego hay un avance en la tecnología de detección de la señal, pero luego vendrá una nueva tecnología de evasión y otra tecnología de detección. Es una carrera infinita. En el caso de los aviones, de los cazas, de las aeronaves, se suponía que cuando desarrollaron los misiles de búsqueda infrarroja, yo lo hemos visto, ya que hablas de tener años, los que hemos visto Top Gun hace muchos años, lo típico, ¿no? Que me han, ¿cómo se dice? El misil me ha detectado y me viene siguiendo, y haces maniobras de evasión porque el misil sabes que va simplemente siguiendo el calor que desprenden las toberas. Claro. Entonces, así de fácil. Se pensó que ya con esos misiles pues había acabado la aviación, porque ya solo era apuntar, y como iba a seguir siempre el foco de calor, eso iba a estar siempre derribado. Bueno, pues se desarrollaron las bengalas del sistema, que tirando unas bengalas que tienen más calor, pues el misil lo que hace es seguir a la bengala en lugar de seguir, lo engañas. Entonces, siempre que sale una nueva tecnología de detección, se pensará en cómo ir al paso siguiente. Eso por un lado. Lo que está desarrollando China, seguramente Estados Unidos también está trabajando en ello. En radares cuánticos no es ningún misterio. Si uno ve las líneas de desarrollo de la OTAN, desde hace muchos años, el radar cuántico es una de las que muchas potencias y no potencias están persiguiendo para tenerlo. Eso ya se contará con ello. Hay cosas que ya están por descontado. No sé si hay más potencias con aeronaves furtivas. Leía de Israel que se supone que está el RA-01. Es curioso, ¿no? Porque no sé si es por la colaboración privilegiada que mantienen con Estados Unidos, porque es un ejército, claro, muy potente para el tamaño del país, pero esto son palabras mayores. Claro, es un salto tecnológico importante. De hecho, en la campaña ahora de Irán se presume, se cree, seguramente sea cierto, que se han utilizado tecnologías furtivas por Estados Unidos y por Israel. De hecho, antes de que se produjesen, ya digo, de que se desatasen las hostilidades, ya había también drones furtivos de Israel pues adquiriendo información sobre la zona. Son los dos países que tienen funcionando esos programas, que tienen aviones en vuelo. Los demás todos se están desarrollando. Bueno, hemos hablado en Europa, se están haciendo cosas así. En Rusia, en China, también India tiene un programa de aviones furtivos, y Turquía está trabajando en ello. Turquía es un país que no hay que olvidarse. Claro, yo te iba a preguntar por Turquía en concreto, teniendo en cuenta la otra derivada de drones, que es una potencia mundial en fabricación de drones, pero claro, en principio son drones más convencionales. Claro, yo digo, esto es un salto cualitativo tecnológico, pero igual como la industria está muy asentada y es un gran exportador, también apuesta por ello. Efectivamente, están también apostando por ello, están desarrollando sus drones. Se supone que todavía no los han conseguido, pero están trabajando en ello. Y curiosamente, ¿sabes quiénes tenían un dron furtivo? Curiosamente, Irán. ¿Sabes por qué? Porque un RQ-170 hace muchos años, a principios en 2010-2011, fue derribado sobre Irán. Hicieron ingeniería inversa, se lo copiaron y lo pusieron en vuelo. O sea que Irán
Bueno. Ha sido capaz de poner en vuelo un dron furtivo. Eso sí, no tenía todas las demás características, no era rival para los de Estados Unidos, pero consiguieron copiarlo enteramente y ponerlo en vuelo con esa misma geometría, y también pasaron la información a los rusos, claro, que estuvieron muy agradecidos. Has mencionado lo que se está haciendo en esta materia en Europa. En concreto te quiero preguntar por España. No sé en qué punto estamos, si hay algún programa o si seríamos capaces, en tu opinión, como pura opinión, de desarrollar algo en la medida de nuestros conocimientos. Claro que sí, la industria española del armamento yo creo que es esa gran desconocida, se hacen muchas más cosas de las que sabemos. Como también esto habitualmente en los medios no es muy popular, no se gusta hablar en España de tecnología de defensa, en Estados Unidos sí que presumen, estamos a la cabeza, aquí en España parece que no nos gusta. España hace tiempo participó en un programa de un dron que se llamaba Barracuda, desarrollado conjuntamente con Alemania, y ya dio sus primeros pasos ahí. Ahora mismo también hay otros de otras empresas, no mencionaré ningún nombre, pero hay algunos otros desarrollos. En la reciente feria de defensa hay una empresa española que ha presentado un dron furtivo, se está trabajando en ello. Y también España está participando en el famoso programa FCAS, que no sabemos dónde llegará, dónde no llegará, pero que es tecnología furtiva de sexta generación. Ya sabes que ahora lo que se lleva es al enjambre de drones, ¿no? Además de tener dispositivos furtivos, estarían acompañados pues por numerosos otros aviones no tripulados para atacar sobre un objetivo. Es decir, España no se está quedando atrás, evidentemente está haciendo cosas, pero nos pasa lo mismo que al resto de países. El salto con Estados Unidos es muy grande. Es curioso, somos socios para según qué cosas. No quería ser demasiado negativo, pero claro, luego te encuentras, estoy seguro de que es así, lo de la capacidad de la industria armamentística, pero luego te encuentras con un caso como el 8x8, ese famoso que lleva 20 años haciéndose. Lleva mucho tiempo. Es que dices, así no se puede competir. Los programas militares, bueno, todos los programas en general, los civiles también siempre se retrasan. Siempre se retrasan. Este ha sido un caso, bueno, yo creo que es un caso particular porque había dos empresas muy grandes, pues pugnando de alguna forma por llevar el liderazgo, pero bueno, tarde o temprano ese programa saldrá para adelante, igual que han salido otros, ¿no? Tenemos los programas de fragatas que tenemos en España, son magníficos, lo más avanzado del mundo. Sí. En satélites España tiene una proyección muy grande. Tenemos los Spansat 1 y 2, los que se han lanzado hace muy poquito tienen tecnología de comunicaciones que no tiene ningún otro país del mundo. Es decir, con el tamaño que tiene España no podemos ser punteros en todo, pero somos punteros en diversas tecnologías, somos muy avanzados. Es decir, no somos un país que no cuente absolutamente para nada. Bien. Exportamos material de defensa también. Por ir cerrando, me queda la idea, por un lado, Raúl, de que en estos todo el mundo tiene interés, pero que Estados Unidos nos lleva mucha delantera a todos los demás. Nos lleva mucha delantera, claro. Nos lleva mucha delantera, pero bueno, hay que trabajar siempre. Científicamente, lo que se puede esperar es que esto seguirá avanzando, ¿no? Lo que tú decías, carrera, o sea, detección, avance, siempre. avance. Cualquier desarrollo tecnológico, lo que estábamos hablando antes, es una carrera sin final. Cada vez que salga una medida, saldrá una nueva contramedida, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, en el caso de los carros de combate. Siempre decía, el carro de combate ya está acabado, porque va a llegar esto y tenemos este nuevo sistema de armas. Tan pronto como la Segunda Guerra Mundial los lanza los lanzagranadas y los que vinieron después rusos. Se dijo ya está acabado el carro de combate porque ya se encontraron también contramedidas para esto. Es decir, esto siempre está pasando, ¿no? Cuando los buques de superficie, está acabado, tenemos el submarino y ya se ha acabado, todas las flotas de superficie van a desaparecer. No, vienen los submarinos y se inventaron armas para luchar contra los submarinos. Es la carrera sin final. Escenario de guerra aérea a futuro, a 20 años vista, que no podemos ni imaginarla. Sí. Lo que está claro es que en general, es una conclusión que puedes corregirme, tenderá a haber menos pilotos, en principio, y que se mantendrá esta tecnología stealth, porque es interesante y porque seguirá evolucionando, ¿no? O sea, a 20 años vista. Tendremos dentro de unos años, probablemente no haya pilotos, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que ahora sale en todos los sitios, evidentemente también se manejarán enjambres de drones alrededor de las grandes aeronaves. Por lo tanto, la tecnología de inteligencia artificial también se incluirá ahí. ¿A qué tenderán también a ser? Cada vez más autónomos y cada vez estar más interconectados. Todas las plataformas, pero no solo aéreas, también las que están a nivel del suelo, las plataformas marinas, etcétera. Es decir, en el futuro habrá mucha más interconexión, inteligencia artificial, se llegará también a armas de energía dirigida, vuelo hipersónico se tenderá, etcétera, etcétera. O sea, las líneas van por ahí. Lo que ocurra, ya sabes, puede aparecer alguien con una nueva idea y que cambie totalmente. Lo que se cree que va a pasar va por ahí más o menos. Raúl José Martín Palma, profesor de la Universidad Autónoma, presidente del Grupo de Cultura de Defensa del Clúster de la Industria de Defensa. Ha sido un placer aprender contigo. No, al revés. Un abrazo. Un placer mío. Muchas gracias.
Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Sean felices, pasen buena tarde. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. Dunas Capital, gestora independiente de referencia en el mercado ibérico, lleva 10 años tomando decisiones de 10. La primera, ofrecer soluciones a la medida de cada cliente, con una filosofía clara: prudencia, equilibrio, flexibilidad y audacia, siempre con la preservación del capital en el centro. Dunas Capital, 10 años preservando tu futuro. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. El próximo miércoles, de 1 a 2 del mediodía, Das Hoteleros te invita a descubrir Historias de Madrid, un recorrido por los alojamientos históricos de nuestra ciudad. Hoteles con alma, hostales con memoria, edificios que han visto pasar siglos y personajes. Su historia, sus anécdotas y las curiosidades que hacen única a nuestra capital. Historias de Madrid, con Das Hoteleros.